historia de todo. ¿Cómo decirle que de verdad que es un placer que nosotros estemos aquí? Mira que yo buscamos por todos lados cuando hicimos el video hace un tiempo de la historia del caballete y buscamos por todos lados para conocer también su historia y hoy estamos aquí, Arley. Estamos aquí en tu Palomar. Es un placer de verdad hacerte la visita, hermano. Entonces, para empezar, ¿cómo surge Arley como palomero? O sea, bueno, yo tengo paloma desde que tengo prácticamente 4 años. Porque fui a casa de una amistad y me gustaron las palomas, con mi papá fui y me regalaron una pareja de palomas. Una paloma azul y un paloma mosaico. Vinieron para Villa María, que era la finca de mi papá, y ahí se criaron. ¿Vale? Y tuve varias palomas ahí. Ya mi papá, cuando yo tenía 6 o 7 años, se metió en la sociedad de la paloma, de la pluma loca, como se le llamaba en aquel tiempo. Con palomeros famosos que yo iba con mi papá, como por señalarte algunos, Pablo el Carbonero, Pedro Pellejo, sí, que todavía está actual, ahora es vecino mío aquí. Ah, sí, Pedro Pellejo vive por aquí. ¿No? Ahora vive por aquí. Ah, mira, y bueno, y él me visita cada rato porque se acuerda, más amigos de mi papá son personas que tienen 80 años y más también y ya no existen. Sí. Estaba Gratilio en la Loma de la Cruz, Carlos Sosa, que era el que hacía los anillos en la Loma de la Cruz también. Sí. Estaba para Guanabacoa Carlos Javiré, Ciro Caraballo. Ya, esa es la misma época de toda esa gente. De toda esa gente, yo era un niño. Sí. Yo era un niño, Sergio Ramos, que vivía ahí entre Barreto y Corrafalso, no me acuerdo cómo se llama, Gloria creo que es esa calle. ¿Y creciste con todo ese círculo ahí de personas? Con todo ese círculo ahí al lado, Vidal ahí en la Jata, Jesús Orlando Carriles, Tito, que fue de una época más adelante, que tenía paloma cuando eso, pero eran menos. Y así me fui criando en eso y yo seguí con las palomas. Después mi papá se quitó de las palomas y yo me quedé con 7 o 8 palomas. Cuando él vendía el palomar yo me quedé con 7 o 8 palomas y yo salía de la primaria que pusieron la 108, que yo estaba en segundo, tercer grado y ya como paraba en la esquina de mi casa, ahí en el Palacio, que yo nací en el Deveche, sí, cogía la guagua y venía para Villa María y por la tarde me iba con mi papá para la finca, de la finca del carro para allá para la casa. Sí. Y así fue manteniendo las palomas. ¿Y mantenías las palomas a ver dónde? ¿Aquí como tal? O... No, yo vivía en el Deveche y las palomas estaban en Villa María. Como tal. Ahí sí, en la finca. Ahí en Villa María y así fui manteniendo palomas y me cogió la secundaria y seguí con las palomas y venía todos los días en la bicicleta a cuidar las palomas y así. Después crié palomas en casa de amistades mías. En el Deveche tuve palomas. En casa de los ¿Cómo eran esos palomos, Arley, de ese tiempo los que tú tenías ahí? Esos palomos eran unos palomos que tenían, montaban mucho celo. De hecho, ahí en Villa María quedan 2 o 3, porque casi todos se han ido, que están en Estados Unidos, que yo cogía de donde yo tenía las palomas a la escuela de Villa María hay una cuadra, y yo cogía las palomas en la mano, y los palomos me volaban atrás para la escuela, sí, encelados. Y sin embargo los ponía a robar y no me los cogían tan fácil. Sí. Y yo era un niño. Sí, o sea, eran palomos que controlaban el celo también. Que controlaban el celo, pero eran muy celosos también. Sí. Porque eran palomos de la pluma loca. Sí. Eran palomos de la pluma loca. Ya después entonces fui quitando esos palomos porque ya eran... ¿Y hasta qué tiempo mantuviste las palomas ahí en Villa María? No, las tuve ya, tenía antes que 16, 14, 16. Después me cogió el servicio y yo las puse después de casa de unos abuelos míos para casa de los otros abuelos míos que era techo de placa, que es ahí frente al liceo. Y ya ahí yo tuve más palomas hasta que me cogió el servicio y mantuve unas palomas ahí que, por cierto, una vez por la tarde me las robaron, o cuando yo abrí el palomar y yo salí a cuidar los caballos, que los tenía en casa de la mamá de la hija mía mayor. Me robaron las palomas, me robaron como 9 o 10 palomas, porque tenía unos palomitos ahí que eran buenos y cogían palomas. Y ya perdí, lo que era esa línea ya la perdí. Y ya después cuando crecí, que salí de servicio, recogí algunos palomos que me gustaban, sí, unos aquí en Villa María. Y cuando fuiste a buscar, o sea, cuando fuiste a recoger esos palomos para volver a formar tu palomar, ¿qué buscaste? ¿Buscaste aquellos mismos? No eran ese tipo de palomos ya, yo busqué palomos que robaban, sí, que tenían área de vuelo, como ejemplo un palomo aquí en Villa María, que ahí está el dueño, actualmente está aquí, que es Julio el Gallo, que todo el mundo lo conoce, que él se lo prestó a un amigo mío de la infancia, a Reinaldo, que viene el Callejón Llerena ahí, un palomo corbato, un mago corbato,
Y él vivía en la finca pegado a los Chovías, el callejón de la Janga que le dicen al final. Y el palomo volaba de ahí para la Jata, área de vuelo. Sí. Entonces Reinaldo le echó una paloma negra que yo le di y sacó un palomo más oliblanco y una paloma más cabo. Ese palomo oliblanco yo le iba a volarlo frente al carnet de identidad, el antiguo carnet de identidad, allí en la casa de la que es actualmente de Lona. Ese pichón. Y se me perdió. Pero yo pude recuperar, yo tenía la madre y la llevé para casa un amigo mío de Bechi, que se la negocié a Pepe. Sí. Y tenía un palomo negro aliblanco muy bueno. Y ese palomo negro aliblanco se le echó la negra. Esa negra daba los ellos que eran negros, uno negro, negra media biselada y él era negro aliblanco. Daban palomas tabaca y daban palomas negras cabeciblancas. Yo tenía un amigo mío que era del equipo nacional de Cuba de deporte que vivía en Marianao. Entonces yo siempre me dediqué a comprar palomas y vender. Le vendí unos pichones de esa pareja de palomas que Pepe me dio, me vendió, y de Marianao viraron. Tenían una orientación, dos hembras que viraron, y eran pichones que no estaban ni bien abiertas. Ya de ahí yo recogí la tabaca después y me quedé con ella. Recuperé el palomo que yo había traído, hijo el Corbato, que estaba volando, lo tenían en Guanabacoa. Yo traté de adaptarlo y se me perdió. Y lo tenían, yo lo conocí en el aire, yo conocí, que era un mao y aliblanco un ala, tenía un anillo liso, y lo vi, lo tenía el compadre mío actual, O'Neill. Lo tenía robando y el palomo era una estrella. Me hice ese palomo y se le eché la tabaca. Que de hecho, de ese tiempo yo vengo con la consanguinidad de las palomas. De hecho eran medios hermanos. Eran tiros de medio hermano. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Porque lo bueno estamos hablando de tiempo, el hijo mío tiene 34. Estamos hablando de los años 90. Sí. Estamos hablando entonces de trabajo de consanguinidad en los años 90. En los años que mucha gente me lo criticaban. Después más adelante. En ese tiempo Ah, no pero eso lo veía yo en la paloma de pluma. Que sacaban consanguíneo. La paloma de pluma se sacaba porque salen de celo. Sí. Salen más de celo. Y es lo que se buscaba en la paloma de pluma loca es el celo. Sí. Más o menos, y mayormente cuando ya cambia la paloma loca, la pluma loca, a la pluma después que era soltar en casa el dueño de la paloma. Lo que valía era el celo de la paloma, del palomo, que tenía que seguir a la paloma donde quiera que se metiera. Sí, a veces soltaban hasta 30 palomas. Sí, que son las competencias que vemos. Que las actuales que quedan palomas, todavía, hay que caerle atrás, porque primero era la pluma loca, soltar una paloma que no volaba en ningún lado para que el palomo se la robara para su casa. Sí. Soltaban en el estadio de Beach, soltaban frente al cementerio nuevo, en el hueco ahí donde corrían las motos. Sí. En la Loma de la Cruz, cuando no competían los de la Loma de la Cruz, para que competían las otras zonas, porque había varias zonas. En el Quintín soltaron también. Sí, esa era la primera época que yo viví, yo era un niño. Ya después entonces era la otra tipo de pluma. Sí, que es esa puede ser la que se le dice la pica. La pica, sí, que era la del celo, que es la pica de una paloma. Ya ahí yo estaba más grandecito también, ya yo era un hombre. Y yo volaba esos palomos a la pluma en casa de Félix Yantá, ahí donde es la casa de Loná, con el hijo, con Necito, que no hace mucho vino y yo no estaba aquí. Que él estaba viviendo en Estados Unidos. El papá sí vive en La Habana, arriba del restaurante El Terry, ahí en La Habana Vieja. En Centro Habana, ya eso es Centro Habana. Ya. Nelson Bengochea, que siempre fue dirigente en la Sociedad de la Paloma de la Pluma. Ahora creo que es juez de Paloma de Fantasía. Bueno, y entonces lo que buscaste ya a partir de ahí fue palomo de robo. A mí siempre me gustó el palomo de robo. Siempre. El palomo que ahora le llaman palomo conquista, el palomo de robo. Y Ale, tú que viviste las dos, o sea, ¿qué emoción produce el palomo de robo y el de la pica? ¿Tú crees No, el de la pica es una emoción, eso es se sueltan 30 palomos y lo mismo vas a competir que cuando en mi época al principio se estaba aquí en Santa Fe, en casa Alfredo y Jesús, que son hermanos, o en casa más adelante, en casa de Miguel, el difunto, el maestro que le decía. Sí. Eso era en la zona aquí, se soltaba a veces en casa de, que todavía sí, está vivo César Mayoral. Sí. Se soltaba palomo ahí, se practicaba, en casa de Severino se practicaban palomos también y se soltaban. Sí. Ya no existían aquellos viejos, ya eran otra gente. Sí. En casa de Rigoberto en La Ceiba. Oh, bueno. En casa de Belito que vivía en Corral y Corona.
Era otra época de palomos que eran de celo. Sí, y si lo fueras a comparar entonces con la paloma robo, en la paloma robo, ¿dónde estaba la emoción? ¿Dónde veías? La emoción del palomo de caminar a que conquistara paloma que la traía. Sí. Habían palomos esos que te salían en esa época. Rigoberto tenía un palomo bayo, que creo que venía de un palomo bayo que tenía Belito. Belito tenía uno de esos bayos, que los estaban de Santa Fe y viraban para... Se metía en la pica y el día que él no estaba para la pica o no le gustaba esa paloma, se azoraba, se iba para allá, para la Ceiba, para el anfiteatro. Y a ver, del palomo bayo Belito igual. Había un palomo esos que te viraban. Yo tenía un palomo empedrado que de ahí es donde sale estas palomas, que ya por último yo a veces lo llevaba porque tú te ponías a educar palomas, te soltaban una pluma clandestina y te llevaba los palomos. La seguías y perdías muchos palomos solamente educando. Solamente entrenando. Educando un palomo. Cuando arriba sí no se hacía colonia ni nada de eso. No. Esos palomos desde chiquitos, cuando ya se abren, hay que a la hembrita, cuando sale oscura, ya de nido que están pillando, se le pone la pluma. Se le ponía la pluma. Para que ellos la siguieran ese color. Entonces, de ahí saco yo mi palomo empedrado también, que era de una paloma que me regaló Lázaro Cancela, una paloma azul corbata. Entonces yo le he hecho un palomo que era, Nelson Bengochea le llamaban atraso 120, que eran unos palomos canelos, se le dice. Antes se le decía, antiguamente cuando era un niño se le decía en Bayo Rojo, ahora le llaman canelo, que eran de unos palomos que él tenía, con unas palomas que tenía también Pepe, José se llamaba, vivía en Casablanca, que también ahí se competía mucho también en la pluma, y le eché a ese palomo corbata y sacó un palomo empedrado muy bueno, que daba mucha pica, pero era un palomo jíbaro. Entonces yo lo llevaba a las competencias, a veces de cúpulo, para llenar, porque tenían que llevar, estaba él en la sociedad y el padre, entonces teníamos que llevar 6 palomos, para poder coger la comida, porque si no, no te clasificaba. Sí. Y no cogía la comida y eso es lo que te existía. Entonces yo llevaba el palomo empedrado, ya por último ya me decían que no lo llevara, o él cuando iban le decían que no lo llevara, porque el palomo caía en una antena, caía en una mata, en un poste, pero en un techo no. Se metía en la pica y estaba el tiempo que tuviera la paloma volando metido en la pica, pero la hora de caer en el techo no caía. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Que tenía conservación de palomo. ¿Qué hacía el palomo? Se iba. Y al irse se rebotaba a los demás palomos, entonces ya me decían, no, ya te lo apuntamos, pues no lo sueltes, porque botaba a los palomos. Sí. Entonces, ya ese palomo, que era el palomo empedrado bueno mío, yo le fui echando esas palomas mías. Ya, a partir del empedrado... Del empedrado y de las palomas que yo saqué de los medios hermanos, que saqué una negra liblanca y saqué una negra corbata. La negra corbata la vendí para Luyanó y nunca me viró, pensando que iba a virar porque después yo me enteré que los que me mandaron a comprar la paloma dijeron que no la asustaran, que la paloma viraba. La negra liblanca sí le saqué pichones, que era la mamá de los pintos famosos que yo tuve allá abajo en Guanabacoa, que es de unos pintos que tuve yo y uno que tenía el compadre mío, O'Neill. Floreado, que hasta una vez se los regalé, el compadre se los quitó las palomas y yo se los regalé a Riguito, se lo dimos a Riguito. Y yo le dije, Riguito, sácale el lala y déjalo criar porque nunca había criado aquí, que él se queda. Le di la pareja de pinto, los 2 hermanos. Y cuando le salió el ala, media ala se le fue y se perdió el palomo. Yo le dije, no te preocupes que cuando él enderece el ala, que lo quieran adaptar, el palomo vira. Efectivamente, como a los 20 y pico días, el palomo viró. ¿Qué palomo son? Tremenda orientación, compadre. Hoy en día no se ve mucho eso. Eso no se ve, esos palomos no se ven. Entonces, ese pinto era el padre de la famosa paloma vino vieja mía. Y la hermana, la pinta, era la madre del famoso palomo biselado de Riguito, el de Monterrey. Que esa paloma pinta era la madre del biselado. Y el biselado era el padre del guapo Baluja, de la corbata. Sí. O sea que de ahí de la pinta. De ahí partieron, ahí hubo transmisión. Ya hubo transmisión. Sí. El papá no era un palomo malo, era el Cenizo Cojima, pero era un palomo que no se supo, más nunca dio nada, no se supo el palomo. El palomo, no me acuerdo si fue que se murió, se lo robaron a Riguito. Sí. El padre del biselado. Ya de ahí surgen esas palomas. Y entonces yo empiezo a cruzar y es donde saco la vino mía, que era hija del Pinto, con una paloma azul. ¿Eso de qué tiempo estamos hablando? Para que la gente años 92, por ahí, 90, 92. Sí. Y también pudiera ser 89. Bueno, mi hijo tiene 34 y la negra y blanca, él no había nacido cuando yo la saqué.